Bien, buenos días, profesor. A continuación vamos a tocar un tema muy sonado en el Perú, un tema con el que venimos lidiando ya hace varios años y sin embargo todavía no encontramos soluciones sostenibles, pues no, de que nos permitan salir. Estamos hablando de la pobreza. Frente a esto, pues nosotros como grupo hemos abordado puntos para mejorar eh, la calidad de vida de las personas que están en vulnerabilidad, pues no, en este caso personas pobres. ¿Sí? Frente a esto, pues vamos a abordar temas orientados con el ODS 4, pues no, para poder mejorar la calidad de estas mismas. Bien, frente a esto, pues somos un grupo de 4 personas, las cuales estamos conformadas por Marco Cardosa, Cleiser González, Yesenia Hernández y mi persona, Diego Aguilar. Frente a esto, pues ahorita vamos a pasar a ver el video que hemos encontrado para que sea como punto controversial y punto de crítica, pues, ¿no? Para poder desarrollar el siguiente tema. Bien, frente a esto doy pase al video. Gracias, doctor. 10 millones de peruanos viven en pobreza. Casi un tercio de los habitantes residen en este estado. Esto es la Lima que no vemos. ¿Pueden creer que tenemos una población más grande que ciudades mucho más desarrolladas como Londres, Chicago o Hong Kong? Lima tiene una sobrepoblación. El país no cubre las necesidades ni todos los recursos necesarios para cada individuo. ¿Habrá solución? Comenta lo que opinas. Bien, doctor, como ha podido ver, la pobreza es un tema muy álgido y muy controversial en el Perú, donde se han tratado de implementar varias estrategias y hasta el momento, hasta el día de hoy, pues es difícil de combatirlas, ¿no? Frente a esto, pues nosotros como grupos hemos intentado dar algunas estrategias para poder erradicar o combatir la pobreza. Frente a esto, pues estamos orientados con la ODS 4, ¿no? Entonces, para dar inicio a la exposición, vamos a tener pues como primer expositor a nuestro compañero Cleiser González Bautista, ¿no? Que nos va a hablar de las mejoras de la infraestructura y el aumento de número de docentes, ¿no? Que es importante para una mejora en la educación. Bien, como segundo expositor tenemos a nuestra compañera Yesenia Hernández Chinchay, quien nos va a hablar de la prevención del bullying y que es importante, la prevención del bullying y el mismo que debe ser evaluado periódicamente, ¿no? Ella nos va a dar mayores alcances del tema. Frente a esto, el tercer expositor es mi persona, Diego Aguilar Yaza. Yo les voy a hablar de la importancia que es priorizar las competencias y promover la educación intercultural bilingüe, ¿no? Para que nosotros podamos tener una mejor llegada, pues es importante conocer la cultura, el lenguaje y la forma de vivir de estas personas, ¿no? de las personas vulnerables. Y como último punto, para cerrar ya la exposición, tenemos a nuestro amigo Marco Cardosa, quien nos va a hablar pues de eh, la educación en general, doctor, ¿no? Qué tan importante es la educación y bien va a dar pues algunas recomendaciones y nos va a resumir el tema en general. Bien, doctor, espero que de esta exposición sea de su agrado y sea lo más digerible y comprensible posible. Frente a esto doy inicio a la exposición. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, todos del grupo presentes. Hoy, pues, nos tocó hablar sobre la ODS 4, lo que es Objetivo de Desarrollo Sostenible. En este caso, para abordar este tema muy importante sobre la ODS 4, pues eh, nosotros debemos enfocarnos, debemos decir sobre la ética del abogado, no esta problemática, ya que en muchas regiones se ha dado muchos casos, son las zonas rurales y todo. eh,
Hoy podemos decir que en algunas regiones han tenido esas escuelas, no que carecen de instalaciones, no carecen de esas instalaciones adecuadas, incluyendo el agua, luz, agua potable, luz, aulas, electricidad, ¿no? Y acceso de tecnologías que limitan ese aprendizaje, ¿no? La información, se podría decir sobre este caso. Entonces nosotros y mi persona, pues no, bueno, podría decir que en este caso como abogado nosotros deberíamos asegurarse de que en estos fondos destinados a la educación sean utilizados, ¿no? Correctamente para todos, es decir, esta igualdad debía ser para todos. ¿No? Entonces, nosotros podríamos decir que es supervisar estos contratos, la corrupción, las limitaciones públicas y para garantizar, pues, ¿no? Estas transparencias que hoy en día se dan sobre estos casos. Eh, entonces, nosotros como abogados deberíamos presentar estas demandas para garantizar estos cumplimientos de derechos de la educación, que es muy importante, se puede decir hoy en día, ¿no? Todas esas zonas alejadas, zonas que no cuentan con esa información correcta, con esa educación, ¿no? Esa falta de docencia, que más adelante voy a tocar ese tema también muy importante, ¿no? Entonces, esto está establecidos, ¿no? Se podría decir en esta constitución, en los traslados de estos traslados institucionales, ¿no? ¿No? Es por eso que podemos representar estas comunidades afectadas sobre la infraestructura de educación contra estos estados de entidades. Entonces, para este caso, podríamos decir que podríamos asegurar esta infraestructura, ¿no? Es decir, dar esa igualdad de la educación para todos, que es muy importante y creo que es un tema muy amplio para poder hablar, pero nosotros nos vamos a enfocar en el punto sobre esto y creo que también voy a tocar este punto que aumente el número el número de docentes capacitados, en este caso, para estas zonas que no cuentan con esa capacidad, no cuentan con ese apoyo que ellos lleguen hasta ahí a dar esa información, ese aprendizaje a todos esos alumnos, ¿no? A todos esos niños que hoy no cuentan con 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 esas capacidades de aprender, ¿no? Entonces nosotros y mi persona, pues, tengo el compromiso con esta justicia social de que debemos defender estos derechos fundamentales, que es la educación, incluido este derecho garantizando que ninguna persona sea incluida por desigualdad o negligencia estatal, ¿no? Que debe tener esa igualdad, especialmente a esas personas con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Que hoy en día pues no lo cuentan como una persona de igual manera y no debe ser así, debe ser igual para todos, ¿no? Debe tener esa igualdad y tener y ser parte, ¿no? Parte de su responsabilidad ética de todos. Y nosotros como abogados debemos asesorar este gobierno de la ONG, por ejemplo, y las comunidades de la creación y estas soluciones legales que promueven la educación inclusiva, ¿no? Que está sostenible. Bueno, eso es mi aporte, doctor. No quisiera hablar más, pero bueno, creo que tengo que dar el pase a mi compañera para que les hable, a mi compañero para que les hable un poco más sobre el tema a fondo de este tema, ¿no? Que es muy importante, que bien cierto dejen claro que debe tener esa igualdad y debe ser igual para todos, ¿no? Voy a hablar sobre el bullying en el Perú, donde requiere hablar desde un enfoque integral que involucra a la familia, la escuela, las autoridades y la comunidad en general. A continuación, voy a brindar algunas acciones que se puede tomar para prevenir el bullying. En primer lugar está promover la educación y la sensibilización, dando capacitación a docentes y personal escolar, donde
tienen que estar preparados para identificar y abordar el bullying de manera efectiva. Educación en valores y convivencia. Implementar programas educativos que promuevan el respeto, la empatía y la tolerancia. 2. Fomentar una cultura de respeto y diversidad, promoviendo la inclusión, donde las escuelas deben promover la inclusión de todos los estudiantes, independientemente de su raza, género, orientación sexual, religión o cualquier otra característica personal. La celebración de diversidad. Organizar actividades, eventos que fomenten el respeto y la diversidad cultural, social y personal. 3. Crear un ambiente escolar seguro y de apoyo, donde haya canales de denuncia para que los estudiantes y los niños de manera anónima puedan denunciar y no tengan miedos a las represalias. Acompañamiento psicológico. Después de la denuncia, que estén siempre acompañados de una psicóloga, un psicólogo, para que de manera segura lleve su caso, ¿no? Uso de herramientas legales. Para ello tenemos la Ley 30.403, que establece la Política Nacional de Prevención y la Lucha contra el Bullying. Esta ley promueve la creación de entornos educativos seguros y prevé sanciones para quienes cometen actos de bullying. Involucrar a la comunidad, incluir a las organizaciones sociales y a los medios de comunicación, ¿no? Para que fomenten las campañas y se dé más a conocer. Trabajo comunitario, involucrar a las líderes comunitarios y organizaciones en la creación de espacios de diálogo y de apoyo para las familias. Gracias. Bien, doctor, continuando con la exposición, vamos a hablar de la pobreza en el Perú, pues, ¿no? Especialmente en comunidades rurales y poblaciones indígenas. Están estrechamente vinculados con el acceso limitado a una educación de calidad y culturalmente pertinente. La educación cultural bilingüe desempeña un rol crucial en las promociones de igualdad o oportunidades a lo largo del objetivo del desarrollo sostenible. Garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Entonces, para esto, pues, doctor, vamos a abordar frente a este desafío algunos puntos que se puedan priorizar para desarrollar la mejor calidad de vida para estas personas, ¿no? Vamos a desarrollar 3 puntos. 1. Competencias pedagógicas especializadas en inclusión bilingüe, ¿no? Que tiene como objetivo, pues, la capacitación de docentes en metodología bilingüe y contextualizados, ¿no? Formación en pedagogía intercultural que integre las cosmovisiones indígenas con un enfoque educativo moderno. Asimismo, pues, el desarrollo de materiales educativos en lenguajes originarios que respondan a las necesidades locales. ¿Correcto? Como punto 2 tenemos las competencias lingüísticas y culturales. Bien, el dominio de los lenguajes ordinarios, ¿no? Como por ejemplo el quechua, el aymara, el ashaninka, entre otras, por parte de los docentes. Entonces se quiere que los docentes, pues, hoy en día puedan hablar o desarrollarse, pues, hablando estos idiomas para poder llegar más rápido a las personas. Asimismo, pues, la comprensión de las culturas locales para incluir conocimientos ancestrales como los programas educativos, promoción de los valores de la diversidad lingüística y cultural en las escuelas, ¿sí? Por otro lado, como punto 3 también hemos tocado las competencias de gestión educativa. Bien, para esto, pues, la implementación de políticas educativas que garanticen recursos suficientes para el programa de educación inclusiva y bilingüe, ¿sí? Segundo punto, pues, desarrollo de sistemas de monitoreo y evaluación específicos para poder medir el impacto de la educación inclusiva bilingüe en el aprendizaje. El formato de alianza entre el Estado, comunidades y organizaciones no gubernamentales para fortalecer la educación en contextos rurales.
Como punto 4, doctor, hemos tocado pues las competencias tecnológicas para la inclusión digital, ¿no? Que es importante también tocar este punto, ¿no? El uso de herramientas tecnológicas para superar las barras geográficas. La producción de contenidos la producción de contenidos multimedia educativos en el lenguaje originarios. La promoción de la colectividad en zonas rurales para facilitar el acceso a recursos educativos. ¿Qué tan importante es eso? Punto 5. Competencias en sensibilización y promoción social. Campañas que visualicen la importancia de la inclusión bilingüe como un derecho humano, una estrategia para superar la pobreza. Para tener claro las estrategias utilizadas para erradicar la pobreza, primero se tiene que tener conciencia del contexto social, político y cultural en el cual vivimos. Entonces, para que nosotros podamos tomar acción, tenemos que tener en cuenta estos 3 puntos. Para que nosotros podamos desarrollarnos como sociedad, cada persona tiene que vivir en el contexto en el que estamos situados hoy en día. Muchas personas creen que el pobre es pobre porque quiere, sin embargo existen varias realidades que demuestran lo contrario. Tenemos políticas pues que más allá de querer ayudar a una persona en estado de pobreza, lo que hace es empobrecerle más. Entonces, si no tomamos políticas adecuadas que nos permitan a nosotros desarrollar o hacer que estas personas puedan salir de la pobreza, no lo van a hacer por sí solas. Entonces es importante tomar medidas para que podamos facilitar la vida para ellos, ¿no? Un claro ejemplo, las personas que viven en las zonas altas de Lima, vale decir en Villa María del Triunfo, en las partes de los cerros, donde tienen que comprar agua a cisternas, el consumo de agua que ellos pagan es mucho más elevado que una zona residencial, como por ejemplo La Molina. Entonces, estas políticas son importantes implementarlas toda vez de que en base a esto pues vamos a tener un mejor desarrollo sostenible y una confrontación directa ante la pobreza. Gracias, doctor. El video nos muestra que aproximadamente 10 millones de peruanos viven en pobreza, teniendo una de las ciudades más grandes, que en relación a otras mucho más desarrolladas como Londres, Chicago, Hong Kong, y que el país no cubre las necesidades y recursos para cada uno de sus habitantes. Esto nos muestra la desigualdad con pocas oportunidades para los más pobres. Considerando la unidad, la UDS 4, que es educación de calidad, debemos garantizar una educación inclusiva, equitativa y promover oportunidades para todos. Hemos identificado la necesidad de promover la inclusión y la diversidad en el Perú, garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad sin importar su diferencia o su necesidad. Hemos establecido objetivos, que es promover la educación y diversidad, priorizar la educación, mejorar la infraestructura y la cantidad de docentes, disminuir el bullying y promover la educación intercultural. Para promover la inclusión y diversidad es el concepto que se reconoce el derecho que tienen todos los niños, adolescentes, jóvenes, adultos a una educación de calidad, que respeten nuestras diferencias, capacidades y necesidades educativas, nuestras costumbres y la discapacidad, etc. ¿Cómo podemos atender las necesidades educativas especiales? Desarrollando métodos de acuerdo a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, mejorando la infraestructura escolar y de la comunidad para que todos puedan tener oportunidades de acceso. En el marco internacional, por ejemplo, se ha avanzado mucho en acuerdos y compromisos internacionales afirmando derechos que todos tienen al deber de educarse, ya sea con diversidad, considerando la calidad y la equidad. Por ejemplo, la Declaración Universal del Derecho del Niño, que establece la igualdad de derechos para todos los niños y niñas sin establecer excepción alguna. La Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena en condiciones que aseguren su dignidad. ¿Qué estrategia como abogados debemos promover en la inclusión de la educación? Los abogados deben desempeñar un papel fundamental en el panorama de derechos educativos. Su trabajo involucra defensa, asesoría legal y una comprensión profunda de las necesidades emocionales y educativas de los niños con discapacidad.
los abogados tienen la tarea de navegar en marcos legales múltiples para garantizar que las escuelas brinden las adaptaciones y modificaciones adecuadas y necesarias que los estudiantes con discapacidad puedan acceder a las mismas oportunidades educativas que sus compañeros. Aspirar a una educación con inclusión e igualdad requiere fortalecer la calidad de la educación pública para que sea atractiva a las familias de diversos niveles socioeconómicos y potenciar las habilidades que para todos los estudiantes. Esto contribuye al desarrollo social y económico de un país. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como profesional? Hay que estar alertas, ya que muchos niños son incluidos del derecho a la educación por diversos motivos, como el lugar de procedencia, por ejemplo, por su condición de pobreza, por el oficio de sus padres, por ser niños trabajadores o por alguna discapacidad. Estos niños no pueden romper el ciclo de pobreza o discriminación sin una acción persistente y afirmativa de sus comunidades y del gobierno. Por ejemplo, el estudio Checopar promueve la diversidad y reconoce el talento de todos sus miembros, sobre todo con una cultura de cero tolerancia ante cualquier circunstancia de discriminación. También realiza capacitaciones, charlas, eventos internos que buscan hacer reflexionar sobre el rol que cada uno de nosotros juega en el camino de la entidad. Quiero terminar con una frase de Leopoldo Nac-Chole, que dice: conózcanme por mis capacidades y no por mis discapacidades. Gracias.